Hoy es domingo 26 de marzo del año 2023. Son las 4:59 p.m. hora de México. Estamos en el Dhammavihara y hoy día vamos a continuar con la clase de los domingos. Voy a compartir pantalla. Y estoy compartiendo la presentación. Y nosotros hemos estudiado en las clases anteriores los 10 cursos insanos de acción. O sea que hemos estudiado en las dos clases anteriores, si no me equivoco, los 10 cursos insanos de acción, o sea que es la puerta del cuerpo, matar, robar, conducta sexual incorrecta, 4 cursos insanos de la puerta del lenguaje, que es lenguaje falso, lenguaje divisorio, lenguaje áspero y lenguaje frívolo, y 3 a través de la puerta de la mente solamente, que es la codicia, la mala voluntad y la concepción errónea fija. Ahora, esta información que nosotros estudiamos con bastante detalle, ustedes la pueden ver también en el capítulo 5 del Compendio de la Abhidhamma, en la sección del Kama. Hay una sección que es la sección número 22, que es el Kama insano y el Kama sano. Entonces ustedes ahí tienen en la sección 22 el Kama insano, que se clasifica de acuerdo a las 3 puertas: la puerta del cuerpo, la puerta del lenguaje y la puerta de la mente, la página 186 en la segunda edición. Y después tienen los 10 cursos de acción insanos, que nosotros hemos estudiado en bastante detalle. De hecho, hay una nota en la página 187, que es la nota número 92, que dice: para un análisis detallado de los 10 cursos de acción, ver el Atasalini 97-102, expositor. Bueno, o sea que nosotros en realidad le deberíamos agregar ahí, porque el Atasalini es en Pali, el expositor es la traducción al inglés y nosotros compartimos la traducción al español de todo eso. O sea de que nosotros hemos estudiado en detalle en las clases anteriores los Akusala Kamapata, o los cursos insanos de acción. Y a partir de esta clase nosotros vamos a estudiar las acciones sanas. Ahora, desde el punto de vista de la Abhidhamma, los 10 cursos insanos de acción corresponden a las 12 conciencias insanas que ustedes han estudiado en la Abhidhamma. Y ahora nosotros vamos a estudiar lo que se llama el Kama sano en la Abhidhamma del esfero de los sentidos. El Kama sano del esfero de los sentidos corresponde a 8 conciencias sanas, hermosas del esfero de los sentidos, que también ustedes han estudiado en el capítulo 1 del compendio. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar a partir de ahora, entonces, corresponde a esas 8 conciencias sanas, hermosas del esfero de los sentidos, que ustedes han estudiado en bastante detalle. Hay 4 conciencias con 2 raíces buenas y 4 conciencias con 3 raíces buenas. Entonces el tema de esta clase es las bases de las acciones meritorias, y específicamente nosotros vamos a estudiar
una de estas bases, que es lo que se llama compartir méritos, que en Pali tiene dos nombres, son dos compuestos. Pata anupadana es uno y patidana es otro. O sea, esos son términos que solamente nosotros encontramos en los comentarios. Fíjense que esas palabras tienen dana al final, ¿no? Pata anupadana es una y patirana es otra. O sea, que nosotros vamos a estudiar a partir de esta clase estas bases de las acciones meritorias y en realidad compartir mérito es una de las bases de las acciones meritorias. Vamos a explicar cada una de estas bases de una manera muy genérica, pero vamos a enfocarnos en esta específica que es patirana o patanuparana, compartir méritos. Entonces siempre vamos a ir a los discursos para encontrar la información con relación a esto. Y nosotros tenemos dos discursos, y bueno, en realidad más, el Sangiti Sutta y el Punya Kirilla Watu Sutta, ¿no? Y en estos discursos y en otros, ustedes van a encontrar en Pali el término, un compuesto de tres voces, que es Punya, Kirilla, Watu. Entonces, Watu es base, Kirilla es acción y Punya es mérito, ¿no? Más adelante vamos a explicar en detalle esto, ¿no? Pero en los discursos, en el canon Pali, ustedes van a encontrar solamente eso, que hay tres bases. La base de acción meritoria de generosidad, en Pali es Dana Mayam Punya Kirilla Watu, y después tenemos la segunda, que es la base de acción meritoria de virtud, que es Sila Mayam Punya Kirilla Watu, y la tercera es la base de acción meritoria de meditación o desarrollo meditativo, Bhavana o Bhavana Mayam Punya Kirilla Watu. Ahora, es importante explicar aquí que, de acuerdo con las explicaciones, por ejemplo, el comentario del Sangiti Sutta y otros comentarios, Dana, o la primera base de acción meritoria de generosidad, no solamente se refiere a el momento en que uno hace el ofrecimiento, ¿no? O sea, cuando uno hace una acción de generosidad, normalmente, bueno, uno hace un ofrecimiento, aunque dana puede ser también, ¿no?, de la enseñanza, pero los comentarios explican que esto se refiere a la volición, el estado mental que acompaña a una acción de generosidad. En el momento que uno realiza la acción de generosidad, pero no solamente en el momento en que uno hace la acción de generosidad, sino que en el momento previo a que uno realiza la acción de generosidad, eso en Pali se llama Pubhavaga Chetana, que es la volición previa a la acción de generosidad, cuando uno, digamos, procura obtener, digamos, lo que va a dar, ¿no? O sea, entonces hay toda una parte previa a la acción de generosidad, que eso se llama, y eso, o sea, tiene un estado volitivo. Entonces eso en Pali se llama Pubhavaga Chetana, en la cual uno, digamos, no sé, si uno va a cocinarle para los monjes, por ejemplo, entonces uno tiene que hacer ciertas diligencias o cosas, a veces compras, ¿no? Entonces todo eso es lo que es la acción previa, ¿no? Y después está la acción en el momento en que se hace el ofrecimiento, entonces eso también es el momento en que uno hace el ofrecimiento. Y después está los momentos posteriores, que no necesariamente son inmediatamente después. Eso se llama en Pali Parabhaga Chetana, que es cuando uno recuerda, regocijándose,
la acción de generosidad que uno realizó. Entonces, ese principio de 3 momentos, digamos, los momentos previos, la generosidad en el momento previo, la generosidad en el momento en que se realiza la acción y, la abolición en el momento que se realiza la acción y la abolición en el momento posterior, cuando uno recuerda la acción, ese criterio, de acuerdo con el comentario del Samgiti Sutta, aplica tanto para el primero como para el segundo o para el tercero. O sea, de que nosotros tenemos también, antes de tomar los preceptos, no uno toma una decisión de tomarlos, por ejemplo, y después uno toma los preceptos, y posteriormente muchas veces uno se recuerda que ha tomado los preceptos. Entonces, eso es lo que se llama aparabhaga chetana. En este caso es el caso de sila, de la virtud, de los preceptos. Y el tercero es la base de acción meritoria de meditación, y eso también tiene los 3 momentos. O sea, de que antes, cuando uno decide, por ejemplo, ir a hacer un retiro, o toda la parte preparatoria, digamos, eso es la parte previa. En el momento que uno está practicando, es la parte de la acción propiamente dicha. Y posteriormente, cuando uno recuerda eso es la parte posterior, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos presente eso cuando entendamos, o sea, que no necesariamente se refiere solamente, por ejemplo, en el mismo momento que uno practica generosidad, sino de que eso incluye esos 3, digamos, segmentos de tiempo. Y con relación a la acción meritoria de la meditación, se refiere tanto a la práctica de meditación de tranquilidad como a la meditación de introspección, pero eso no incluye, o sea, esto llega hasta el momento de Gotra Bu, de acuerdo con el comentario, que es el momento de cambio de linaje, porque solamente son conciencias mundanas las que desarrollan esa base de la acción meritoria de la meditación, ¿no? Entonces eso es importante que nosotros lo tengamos presente, y en los discursos ustedes van a encontrar, tal cual como está ahí, que el Buda habla de esas 3 bases. Ahora, pero resulta ser que en los comentarios, en el Atta Salini, que es el comentario del primer libro de Abhidhamma, no solamente el Atta Salini, en otros, el término Punya Kirilla Vatu, que es base de acciones meditorias, se utiliza para referirse a 10 bases, que es la que ustedes van a encontrar en el capítulo 5, en la sección número 24, página 189 del compendio, ¿no? Entonces yo voy a compartir con ustedes la traducción del Pali de la Atta Salini, donde se habla de esto, porque es donde más completo está. Y después vamos a tratar de entender cómo es posible de que en el canon hay 3 y por qué los comentarios dicen que hay 10. Entonces, ahora si ustedes le preguntan al chat GTP, o sea, les va a dar a lo mejor una respuesta bastante aproximada, pero, o sea, ahí difiere un poco. ¿Le preguntó usted? Si yo le pregunté, y me dice que los comentarios, no sé, han elaborado cosas extras, pero no, en realidad, las 10 están en el canon, de una u otra manera. ¿Pero sería otra clasificación o algo así? Sí, o sea, que en el canon uno va a encontrar estas 10, o sea, pero no, a lo mejor el Buda no se refiere directamente, pero bueno. Entonces ahí vamos a traducir los pasajes relevantes del Atta Salini, no Tani Savani Pidasahi Punya Kirilla Vatuhi Dipetavani. Entonces,
Tani, Savani, todas estas, Tani estas, Savani todas, Pi también, Dasaji, ¿no? Entonces, Tani, Savani, Dipe, Tavani, se deben explicar o ilustrar, ¿no? Las acciones meritorias, lo que pasa es que, de acuerdo con el Abhidhamma, hay 8 acciones meritorias del esfero sentido, ¿no? Pero esas 8 conciencias sanas, hermosas del esfero sentido, corresponden a estas 10, ¿no? Entonces vamos a ver esas 10. Entonces, voy a leer en español y cuando sea necesario explico en Pali. ¿Cómo? La base de acción meritoria que consiste en generosidad, virtud, meditación, respeto, servicio, compartir méritos, regocijo, enseñar el Dhamma, escuchar el Dhamma, rectificar las concepciones. Estas 10 se denominan bases de acciones meritorias. Entonces ahí nosotros tenemos las 10 bases de acciones meritorias. O sea, de que ustedes tienen la generosidad, la virtud y la meditación son las 3 que encontramos en el canon. Pero ahí se le agregan 7 más, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cada una de ellas en un cuadro. Aquí la misma generosidad es lo que consiste en generosidad. Porque Dana Maya significa hecha de Dana, literalmente, ¿no? Y es acción meritoria. O sea que la generosidad es una acción meritoria. Y esta es la base de una variedad de ventajas o de beneficios. Por esto se denomina base de acción meritoria. O sea, de que por eso se llaman bases. Porque, digamos, cuando uno practica esto, uno tiene una serie de beneficios o de ventajas. ¿No? Eso es lo que quiero decir. Ahora, el Kama sano. Ahora, esta explicación es del compendio de la vida. O sea, la explicación anterior es de la Tasalini. Ahora, algunos de los términos que usa el compendio de la Abhidhamma son diferentes, el significado es el mismo que la Tasalini. Por eso también traduje ese pasaje, que también ustedes lo tienen aquí, ¿no? Entonces, claro, el Abhidhamma Sangaha, el compendio de la Abhidhamma, dice que hay 10 tipos de kama sano, ¿no? Entonces, generosidad, virtud, meditación, reverencia, servicio, compartir méritos, regocijo por los méritos de los demás, escuchar el Dhamma, enseñar el Dhamma y rectificar las concepciones. Entonces ustedes tienen ahí, entonces en ese cuadro ustedes tienen, si quieren comparar los nombres en Pali, ¿no? Entre el Rata Salini y el Abhidhamma Sangaha. El Rata Salini es mucho más antiguo que el Abhidhamma Sangaha, ¿no? El Rata Salini es del siglo V de esta era y el Abhidhamma Sangaha no sabemos bien, pero digamos de a partir del siglo X en adelante, ¿no? Entonces Dana, generosidad, Sila es virtud, Bhavana es meditación, hasta ahí igual, ¿no? Pero por ejemplo, el número 4, Apachiti o Apachayana, o sea, es lo mismo, se puede traducir como respeto y reverencia. Y después tenemos el número 5, es igual, Huella Wacha, ¿no? Cuando nosotros hacemos Metta Sutta de la mañana, ¿no? Servicio, dar servicio. Y después tenemos ahí, el número 6, tenemos una diferencia, Pata Anuparana en Alta Salini y Patirana, compartir méritos en español, ¿no? Y el número 7 es, en Alta Salini es Abhavanu Modana y en el compendio es Pata Anumodana, que es regocijarse de los méritos de otros.
Sawana o Dhamma Sawana, escuchar el Dhamma. Desana o Dhamma Desana, enseñar el Dhamma. Y Diti Yukama, en ambos casos, rectificar las concepciones. Entonces, esas son las 10 bases de las acciones meritorias, aunque hay nombres que son diferentes, el significado es el mismo. Entonces, Dana lo hemos explicado, Sila lo hemos explicado, Bhavana lo hemos explicado, y el número 4 es Apachiti o Apachayana, que es respeto, reverencia, ¿no? O sea, y eso es normalmente, por eso se puede traducir como respeto, reverencia a las personas mayores, no a los padres, ¿no? Y reverencia a lo mejor es, no sé, no se usa ya prácticamente, pero levantarse para darle el asiento a una persona mayor, ¿no? En un camión, o no sé, ayudarle a alguien, ¿no? Cuando, o sea, no sé, lo mismo, bueno, como aplica a las personas mayores de respeto, como los padres, los maestros y todo lo demás, también aplica, digamos, a la cuestión del sangha. ¿No? O sea, que dentro del sangha, por ejemplo, o sea, yo, por ejemplo, con mi preceptor, o sea, yo tengo que, no, o sea, estar pendiente de las cosas que puedo necesitar y cosas así, ¿no? Entonces, pero eso también son acciones meritorias que aplican a las personas laicas, ¿no? Y después tenemos huella wacha, que es dar servicio, y que eso también aplica tanto, digamos, en el mundo no budista como en el mundo budista. Si ustedes vienen, o sea, a cocinar para los monjes al monasterio, por ejemplo, eso es huella wacha. Si uno va a un hospital, digamos, a ayudar ahí con las necesidades que pueden tener y todo lo demás voluntariamente, eso es huella wacha, ¿no? Entonces, o sea, de que esas son comunes a otras religiones. Y después tenemos el número 6, que es compartir méritos. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar a partir de esta clase, ¿no? Porque esto es una cuestión muy peculiar del budismo y no es fácil de entender. Y hay una confusión normalmente. O sea, si usted le pregunta a una persona budista la cuestión de compartir méritos, seguramente va a recibir diferentes respuestas. O sea, pregúntenle, por favor, a ver qué les dice, ¿no? Entonces, el objetivo de estas clases va a ser clarificar un poco el significado de esta número 6, ¿no? Y para eso nosotros vamos a estudiar el Tirokutta Sutra, que es uno de los discursos que está en el Kudakapata, que tiene que ver con compartir mérito, y también hay una historia, ¿no? Porque uno de los primeros discursos que el Buda impartió después de su iluminación. Entonces eso es compartir mérito. Y el número 7, también eso se puede prestar a confusión, Abha Anumorana o Patanumorana, ¿no? Que es regocijarse de los méritos de otro. Ahora, si uno ve, por ejemplo, que alguien está haciendo algo bueno, ¿no? Entonces si uno se regocija de eso, entonces eso es el número 7, ¿no? Y compartir méritos, como el acto de compartir méritos tiene dos partes, o tres, la persona que comparte méritos y la persona que se regocija. Normalmente el número 7 es parte de compartir méritos, pero lo que pasa es que el que comparte méritos, ¿no? Y hay otra parte, ¿no?, que se regocija. Entonces por eso vamos a explicar bien eso en esta clase. Y el número 8 tenemos Sawana, que es escuchar el Dhamma. Y los comentarios explican, bueno, que escuchar el Dhamma, o sea, tiene que partir de una intención pura, ¿no?, por parte del oyente de
no sé, simplemente tener una apertura mental y todo lo demás. Y lo mismo, el número 9, que enseñar el Dhamma, también tiene que partir una intención pura por parte de el que expone. Porque bueno, uno puede exponer también para obtener beneficios mundanos, ¿no? De que a uno no sé, le den donativos o que a uno, no sé, o sea famoso y todo eso. Entonces es importante, no tanto para el que enseña como para el que escucha, o sea, tener una mente pura, ya sea si uno enseña o uno escucha. Y el número 10 es rectificar las concepciones. Y rectificar las concepciones es, precisamente, si uno tiene concepciones erróneas, tener concepciones correctas, ¿no? Y no obstante, ese es el número 10, como vamos a ver en las siguientes láminas, ahí, o sea, eso es clave para todos los 10 bases de las acciones meritorias, ¿no? Entonces, esa es una breve explicación de esas 10 bases de acciones meritorias y los nombres que están tanto en el Lata Salini como en la Vidamata Sangha. Ahora, ¿cómo hacemos para equiparar las 3 con las 10 o las 10 con las 3? Entonces, las 10 bases de acciones meritorias se pueden incluir en las 3 bases de acciones meritorias o estas 3 se pueden expandir a 10. Entonces, ¿cómo? Entonces, el respeto o la reverencia es una y el servicio es otro. Se dicen que es parte de sila, de la virtud, porque es una especie de práctica esto, ¿no? O sea, de que uno tiene que cultivar esa práctica, ¿no? De respeto, reverencia y servicio. Entonces, por eso nosotros incluimos esos dos dentro de sila. Y compartir méritos y regocijarse de los méritos de otros, se dice que se incluyen en la generosidad. Ahora, compartir méritos, los términos pares tienen dana ahí, ¿no? Compartir méritos se podría considerar, ¿no?, que uno está dando, ¿no? Pero lo importante aquí es, ¿por qué se incluyen en la generosidad? Porque se dice de que estas prácticas son un poco la contraparte de la envidia y la avaricia, ¿no? Entonces, y la avaricia, digamos, o sea, como es, o sea, lo opuesto de la generosidad, entonces, por esa razón nosotros incluimos compartir méritos y regocijarse de los méritos de otro dentro de la generosidad, ¿no? Entonces queda escuchar el Dhamma, enseñar el Dhamma y rectificar las concepciones. Estas se incluyen en la meditación, ¿no? Ahora, pero de acuerdo con el comentario, rectificar las concepciones se dice que es común a todas. Porque si uno no tiene una creencia correcta o una concepción correcta, uno no va a practicar ninguna de las otras, ¿no? O sea, y eso es consistente con otros discursos donde el Buda habla, ¿no?, de la importancia de samadhi o la recto entendimiento o recta creencia, ¿no? Porque cuando uno tiene samadhi uno va a creer en esto, ¿no? Porque en realidad es como una creencia correcta, ¿no? O una creencia, de acuerdo, digamos, que el Buda dice que es una creencia correcta, y cuando uno tiene esta creencia, entonces uno practica todo esto, ¿no? Entonces por eso se dice que rectificar las concepciones se incluyen todas. Entonces ustedes tienen ahí en ese cuadro, ¿no? Ahí en ese cuadro ustedes tienen cómo hacemos para incluir. Entonces nosotros tenemos en los suttas, dana, generosidad, sila, virtud, y bhavana, meditación. Y ahí tenemos incluido patidana, ahí puse solamente un nombre, pero no, que es compartir méritos, y pata anumorana, regocijarse de los méritos de otros, o sea, y diti yukama, enderezar literalmente
las creencias, es parte del primer grupo. Y tenemos la virtud o sila, tenemos apachayana, respeto, reverencia, y huella wacha, servicio, y también tenemos ditiyukama, rectificar las concepciones. Y después tenemos dhavana, ¿no? Que tenemos dhamma savana, que es escuchar el dhamma, dhamma desana, enseñar el dhamma, y ditiyukama, rectificar las concepciones. Entonces, de esa manera ustedes tienen cómo se equiparan, digamos, las bases de las acciones meritorias. ¿No? Si nosotros hablamos de 3, bueno, entonces si hablamos de 10, entonces ahí son como nosotros hacemos. O sea, que ese cuadro lo pueden usar como referencia. Ok, pero el objetivo de esta clase y las que vamos a tener es hablar de compartir méritos, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que traducir el Atasalini, el comentario del Dhamma Sangani, donde se explica eso? Entonces yo voy a leer la traducción y cuando sea necesario voy a utilizar el Pali. Entonces, se debe entender que compartir méritos ocurre cuando después de realizar un ofrecimiento o hacer reverencia con perfumes, etc., se ofrece el mérito obtenido de la siguiente forma. Que el mérito obtenido sea para tal individuo o que el mérito obtenido sea para todos los seres, ¿no? Eso es lo que dice ese pasaje, ¿no? Entonces nosotros podemos practicar eso de una manera genérica, sabha satanam, ¿no? Patti, ¿no? Patti anuparana. O sea, patti significa lo obtenido, lo que nosotros hemos obtenido, ¿no? Entonces eso sería, la primera sería asukasa nama patti hotu, ¿no? Patti es el mérito que uno ha obtenido. Que el mérito obtenido, hotu, sea a su casa, para tal persona. O sea, aquí no se especifica quién, pero es para alguien en particular. Y la otra forma es sabhasatanam patti, hay que agregarle ahí, hotu, ¿no? Que el mérito obtenido sea para todos los seres, sabhasatanam, ¿no? Entonces, eso es lo que es compartir méritos, ¿no? Pero para compartir méritos, primero uno tiene que realizar méritos, ¿no? Entonces, por esa razón, y esto es muy interesante, o sea, normalmente uno puede realizar cualquier tipo de mérito y después compartirlo, pero en el Tirukutta Sutta, lo que es interesante es de que normalmente se refiere a la parte de la generosidad, ¿no? Ofrecimientos de comida y bebida, ¿no? Ahora, este es un tema muy interesante a lo mejor para investigar mucho más en el canon y todo eso, pero originalmente, y como vamos a estudiar en el Tirukutta Sutta, o sea, uno hace ofrecimientos al Sangha de bebida y de comida, de requisitos, digamos, pero básicamente comida y bebida, y después comparte méritos, ¿no? Con otros seres y particularmente con pétalas, ¿no? Pero de una manera más genérica, cualquier acción meritoria, ¿no?, que uno realiza es una condición para que uno comparta méritos o esas acciones meritorias que uno realizó con un ser en particular o con otros seres, ¿no? Ahora, el Atasalini se hace una pregunta aquí. Pero cuando se ofrece el mérito obtenido, ¿hay pérdida de mérito? Eso es la pregunta. Kim pana ewan pati darato puñakayo hoti, ¿no? Puñakayo significa destrucción del mérito o disminución, ¿no? Dadato, de lo dado, patim, del mérito obtenido, ¿no? Y ahí dice nahoti, no hay. O sea que cuando uno comparte mérito no es que uno esté, digamos, perdiendo algo.
Entonces, como cuando a partir de una lámpara se encienden 1000 lámparas, no se diría que la primera lámpara se extingue, pero junto con la flama original, la flama posterior, juntas, son mucho más. De la misma forma, con respecto al ofrecimiento del mérito obtenido, no hay disminución, sino que hay incremento. Así se debe entender. O sea, de que ese es el símil que se da en el Atta Salini, ¿no? O sea, que uno puede prender muchas flamas o muchas más lámparas con una, ¿no? Entonces, en realidad, cuando uno comparte méritos, uno está incrementando los méritos, ¿no? Ahora, el término usado en el Abhidhamma Sanghara en Urura es patidana, ¿no? Cuya traducción literal es dar, dana, y pati es lo obtenido, ¿no? O sea, el obtenido es el mérito que uno ha obtenido. Este se refiere a la práctica de compartir méritos y tiene el mismo significado que pata anuparana, ¿no? O sea, de que son sinónimos. Ahora, aunque el término patidana se menciona solamente en los comentarios y tratados, esta práctica de dar lo obtenido está basada en el Tirokutta Sutta, el Tirokutta Petawatu y sus respectivos comentarios, el Tirokutta Sutta Wanana y el Tirokutta Petawatu Wanana. O sea, de que el Tirokutta Sutta está en el Kudakapata, que es el libro este que nosotros hemos estado estudiando, está el Ratana, el Metta, está el Mangala, donde están los preceptos, las reglas de entrenamiento, pero también está en el Tirokutta Petawatu, que son versos, es una obra canónica, y nosotros vamos a usar esa y el comentario para explicar y aprender el Tirokutta Sutta. Entonces, ¿en qué consiste compartir méritos? Entonces, compartir méritos consiste en 2 etapas, ¿no? La primera etapa es realizar acciones meritorias, como practicar generosidad, etc., y compartir ese mérito con otras personas, ¿no? En las siguientes láminas se proporciona una explicación detallada de esto, ¿no? O sea, lo que es interesante aquí es que cuando uno practica dana normalmente en el budismo con relación al sangha, ¿no? Entonces uno realiza acciones meritorias con relación al sangha y después comparte los méritos con otros seres, particularmente con los petas. Pero ¿qué pasa cuando uno observa sila? ¿Qué pasa cuando uno practica meditación? ¿Qué pasa cuando uno practica respeto o reverencia? Cuando uno hace servicio, cuando uno escucha el Lama, no cuando uno enseña el Lama. ¿Qué pasa ahí? En realidad, uno está haciendo la acción meritoria sin un intermediario. Normalmente, bueno, en el caso, bueno, a lo mejor de escuchar el Lama, uno tiene un intermediario, pero uno puede practicar una acción meritoria, ¿no? Como servicio, o sea, o puede hacer una acción meritoria, no sé, como respeto, reverencia, o sea, con personas que no son parte del sangha también, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Que nosotros tengamos presente esto cuando estudiamos el Tirokutta Sutta, porque es mucho más específico el Tirokutta Sutta con relación a esta práctica que con relación a como nosotros ahora practicamos esto, que hacemos cualquier tipo de acción meritoria, ¿no? Y después compartimos ese mérito con otras personas. O sea, esto tiene muchas cosas, ¿no? Porque incluso el Buda enseñó esto, ¿no? Porque compartir mérito, no obstante, es una acción meritoria. ¿Quiénes se benefician de eso? Entonces, hay suttas donde el Buda explica quiénes son los mayores beneficiarios de la parte de compartir méritos o transferir méritos.
¿no? Ahora, si ustedes leen, generalmente en español o en inglés, se traduce patidana como transferencia de méritos, ¿no? Y esto en realidad no es correcto, ¿no? Porque transferir significa cambiar de lugar a otro, pasar algo, en este caso los méritos. O sea, si uno transfiere, o sea, yo le transfiero 11.000 pesos a su cuenta de banco, qué bueno sería que los 1.000 pesos quedaran en mi cuenta y usted recibiera los 1.000, ¿no? Pero en realidad, ¿no? Cuando uno transfiere, ¿no? O sea, uno se queda, o sea, que el término no es correcto, ¿no? No obstante eso, normalmente se traduce de esta manera. O compartir méritos es entonces una mejor traducción, porque es como encender la vela del símil que da el Atasalini, ¿no? Con la vela de otra persona. Compartir méritos significa dar la oportunidad a otros de adquirir méritos, ellos mismos, por medio del regocijo de nuestros méritos, ¿no? Ahora, el término patá anumorana, traducido como regocijo de los méritos, es un compuesto de pati, logrado, obtenido, y anumodana, regocijo, y literalmente significa regocijo de lo logrado o lo obtenido, ¿no? Entonces, esto es diferente, ¿no? Entonces, también este es una de las 10 bases de acciones meritorias. O sea, nosotros tenemos 2 términos y ahí ustedes lo tienen. Entonces, cuando una persona se regocija del mérito de otro, también obtiene mérito. Entonces, esto se denomina patá anumorana, regocijo de los méritos, o simplemente anumorana, regocijo, ¿no? Entonces, ahora nosotros vamos a estudiar el Tirokutta Sutta, que pertenece al libro menor, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Y el Tirokutta Sutta es el discurso número 7, que es exactamente igual que el Tirokutta Petawatu, que es la historia de los petas del Tirokutta. Y Tirokutta Sutta literalmente significa el discurso que está fuera de los muros, ¿no? Porque los petas normalmente están, aunque a veces entran a las casas, ¿no? Pero normalmente están fuera de las casas o fuera de las ciudades, ¿no? Y precisamente esto se refiere a la historia, ¿no?, de los familiares en otras existencias del rey Bimbisara. Ahora, yo voy a leer ahora algunas explicaciones del venerable Silananda, de ese documento que está ahí, que está muy bien, sobre este discurso. El Tirokutta Sutta muestra que, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, aquellos que quedan en esta vida pueden ayudar a aquellos que ya han partido a obtener confort, prosperidad y abundancia en sus vidas. Pero esta ayuda solamente puede ser brindada compartiendo méritos con ellos y no por medios naturales, como por ejemplo enviando cosas por correo, ¿no? O sea, cuando una persona realiza una buena acción, se dice que él o ella obtiene mérito, ¿no? Técnicamente esto significa que en el momento de realizar la acción meritoria, surge en su mente un estado mental denominado volición. Esta volición incita a la persona a realizar una acción meritoria y también surge simultáneamente con la acción meritoria. Es lo que decíamos, hay una volición anterior, una volición en el momento y una volición posterior. Esta volición, a semejanza de los demás estados mentales, surge y cesa inmediatamente después de haber surgido, pero a diferencia de estos otros factores mentales, deja una potencialidad de producir efectos en la continuidad mental de los seres, y cuando se obtienen las condiciones necesarias, los efectos surgen. O sea que esa es la característica de la volición, cuando la volición está asociada con factores mentales insanos y cuando está asociada
con factores mentales sanos. O sea que cuando la volición está asociada, ya sea con factores insanos o sanos, la volición deja una potencialidad, ¿no? Y esa potencialidad es una potencialidad de producir efectos en la continuidad mental de los seres. Cuando las condiciones son propicias, entonces esa potencialidad produce un efecto. Ahora, el funcionamiento de esta volición podría compararse con la transmisión de ondas. Los sonidos y las imágenes no pueden ser enviados a distancia por medios ordinarios, pero una vez que han sido convertidos en ondas eléctricas, estos pueden ser enviados a lugares distantes a miles de kilómetros. O sea que está muy bien la explicación del venerable. Así como se requiere la recepción de la señal para que la gente pueda ver las imágenes y escuchar los sonidos, de la misma manera debe existir una actividad receptiva por parte de los recipientes. Esto es regocijarse de los méritos compartidos. O sea, de que, como ustedes pueden ver, entonces, compartir méritos es una acción, digamos, bilateral. Uno comparte méritos y hay otra parte que se regocija de los méritos compartidos. Entonces se requiere que haya una conversión de los ofrecimientos en méritos o volición, ¿no? Compartir méritos y que las personas en cuestión se regocijen de estos méritos. Así como se requiere que haya conversión en electricidad, es decir, enviar los sonidos y las imágenes y la recepción en otro lado. Otra cosa que se debe tener en cuenta es que la acción meritoria que nosotros realizamos aquí para beneficio de aquellos que han partido es nuestro mérito y no el mérito de otra persona. Cuando compartimos méritos no perdemos méritos, en realidad obtenemos extra méritos porque compartir méritos es una acción meritoria en sí misma. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Mucho mérito compartir méritos. Mucho mérito, ¿no? Sí, eso está ahí súper importante. ¿Cómo? Esa parte está diciendo todo. Sí, ¿no? Muchas personas cuando realizan acciones meritorias a menudo dicen, realizo esta acción meritoria a la memoria de o para beneficio de tal persona. Si esta persona todavía vive, debería ser informada acerca de esta acción meritoria, de tal forma que él o ella pueda obtener el mérito, ¿no? Si esta persona ha muerto, se debe compartir el mérito de tal forma que él o ella pueda obtener el mérito compartido y disfrutar de los beneficios. Esto es bastante complicado. Cuando estudiemos el comentario del Tirokutta Sutta, vamos a ver esa parte, ¿no? Porque hay distintos tipos de petas, ¿no? Que se pueden beneficiar. Ahora, realizar méritos y compartirlos con aquellos que han muerto no debería realizarse solamente una vez. En realidad, uno se debería realizar tantas veces como uno pueda. Cada vez que uno comparte méritos con ellos o ellas, y cuando ellos o ellas se regocijan de estos méritos, es decir, ellos o ellas dicen sadhu, 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 ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, ellos obtienen beneficios adicionales. Esta es la razón por la cual los budistas Theravada frecuentemente realizan acciones meritorias y comparten estos méritos, ¿no? O sea, de que cuando vinieron los monjes de Tailandia, después de que se hace cada ofrecimiento, no solamente se hace una bendición y todo lo demás, sino también ellos recitan fórmulas de compartir méritos, ¿no? Claro, cuando un monje va a buscar comida con el cuenco, o sea, simplemente hace una bendición muy corta, ¿no? A las personas, ¿no?, que le están ofreciendo. Pero cuando la gente va, digamos, a ofrecer normalmente a los monasterios, y la gente va con ese propósito también, ¿no? Entonces, realizar méritos y compartirlos es uno de los deberes de los hijos hacia los padres que han muerto, ¿no? Únicamente cuando los hijos realizan méritos y los comparten con los difuntos padres, ellos están realizando sus deberes hacia los padres correctamente. O sea, de que efectivamente ese es un deber, ¿no? Y no solamente hacia los padres, sino hacia los familiares, ¿no? Y también hacia las amistades, ¿no? O sea, el comentario explica todo eso. Pero como vamos a ver, ¿no?, el samsara
no tiene un comienzo discernible. Entonces, es imposible encontrar a alguien, ¿no?, que no haya sido su familiar o esté relacionado con uno de alguna manera, ¿no? Entonces el Buda lo dice en el Janusoni, sutta que vamos a ver después. También es bueno hacer esto para los familiares difuntos. Esta es la razón por la cual el Buda dijo al final de este discurso, este deber de los familiares o hacia los familiares ha sido demostrado. ¿No? Okay. Nosotros deberíamos hacer esto para nuestros amigos difuntos, porque nuestros amigos también merecen nuestra ayuda. Ellos necesitan que compartamos méritos con ellos. Nosotros también podemos compartir méritos con aquellos que están vivos, aunque ellos no podrían obtener resultados inmediatos en la forma de riqueza, etc. Ellos obtendrán méritos que serán para su bienestar en el futuro, en esta existencia como en existencias futuras. Ok, yo creo que esta sería la última lámina de hoy, ¿no? Porque después vamos a estudiar la historia del Tirokutta Sutta y el comentario de todos los versos, ¿no? Entonces, realizar méritos y compartirlos con otros seres, muertos o vivos, es una buena acción que beneficia a muchos seres. Realicemos muchas y frecuentes acciones meritorias, teniendo en mente la siguiente enseñanza del Buda. Bhikkhus, esta vida de los humanos es corta, hay otra vida donde ir, se debería hacer el bien, se debería practicar la vida pura. No hay no muerte para lo nacido. Bhikkhus, ese que vive mucho, vive 100 años o un poco más. ¿No? Es un pasaje de el Patama Ayu Sutta, el primer discurso del periodo de vida, ¿no? Entonces, a partir de la próxima clase que vamos a tener después del retiro de Ruti, vamos a estudiar en profundidad la historia previa del Tirokutta Sutta y el Tirokutta Sutta y el comentario de los versos. Es realmente muy interesante todo esto, y entonces espero poder explicar bien para que entendamos bien lo que es compartir méritos. Así que bueno, esto sería todo por mi parte por hoy.